Mire, la verdad es que vamos a tomar algunos versos del capítulo 28 y algunos versos del capítulo 29. Ustedes saben que los libros, ¿verdad?, del Antiguo Testamento necesitábamos de alguna forma entender el contexto histórico para poder entender algo más. Yo hubiera querido leer el capítulo 29 completo, pero son demasiados versos y van a quedar de tarea para ustedes, ¿verdad? ¿Cuántos han leído Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas? ¿Han leído estos pasajes de las Escrituras? De verdad que nos relatan tiempos históricos del pueblo de Israel, pero hay mucha enseñanza para nosotros a través de estos libros. Entonces, usted va a leer poquito a poquito, ojalá pudiera leer los libros completos de la Biblia, pero ahora el capítulo 28 y el capítulo 29, porque ahí va a estar la base de la enseñanza, como les decía anteriormente. Estamos en las historias, el relato de los reyes de Israel. Estuvimos compartiendo de este Nehemías, ¿verdad?, que también un personaje del Antiguo Testamento. Este varón que fue llevado cautivo a Babilonia, llegó a ser copero del rey, dada su responsabilidad, dado que era un hombre confiable, ¿verdad? Pero él, aún estando en esa condición de cautivo en Babilonia, él tenía una preocupación por la casa de Dios, por Jerusalén y por sus hermanos que estaban en ese lugar. Recuerde que Jerusalén, o el reino del sur, había sido asolado por los babilonios, habían destruido el muro de Jerusalén, quemaron las puertas del templo. Por tanto, la ciudad de Dios, hermanos, estaba sin testimonio, y se hacía un poco la analogía de lo que significa una iglesia que está en ruinas, una iglesia que no tiene la alabanza en un potencial donde cada uno de sus miembros, a los cuales Dios ha llamado, están ocupando el lugar al cual, vuelvo a repetir, han sido llamados. Y uno podrá decir, ¿será tan importante mi voz en la alabanza en el templo? Por supuesto que es alabanza, y su alabanza es importante. Fíjese que la voz de cada uno de ustedes se puede transformar en un instrumento, en una banda, ¿cierto? Y que se hace necesaria, ¿verdad?, cada una de sus voces genuinas y sinceras en alabanza y adoración a Dios. Fíjese que cuando preguntaba a Nehemías por sus hermanos, dice, no, Jerusalén, están sus muros abajo, derribados, las puertas están quemadas y sufrimos la afrenta de todos los pueblos. Este es el pueblo de Dios. ¿Y cómo está el pueblo de Dios? Derrotado. ¿Y por qué? No hay alabanza. ¿Y dónde están? Entonces Nehemías manifiesta preocupación por la casa de Dios. Y Nehemías es uno de los que le pide al rey, mire, cómo Dios hace mover las cosas. Basta un hombre que esté dispuesto a buscar las cosas de Dios para que Dios pueda restablecer su iglesia. Dios levanta, ¿verdad?, su iglesia. Y Nehemías, junto con el sacerdote Esdras, emprenden el regreso de la cautividad en grupo para poder reedificar Jerusalén, reedificar los muros, y se restablece, ¿verdad?, el templo de alabanza y adoración a Dios. ¿Y por qué? Porque los de afuera mirarán y dirán, ¿estos son los cristianos? ¿Cómo están las iglesias de los cristianos? Y les vuelvo a repetir, yo no hablo por el número que podamos ser y que yo quiera que esto esté lleno para gloria mía. Si esto está lleno, es para la gloria de Dios. Amén. Y si esto está lleno, queremos que esté lleno por personas, ¿verdad?, que realmente han puesto su fe y su confianza en Jesucristo y que quieren adorar a Dios, y por eso se reúnen con sus hermanos. Entonces, ese es el punto, hermanos, a la cual nos mirarán de afuera, están en ruina. Mire, que pocos son los que manifiestan gratitud a este Dios tan bueno que es con ellos. Por eso es tan importante su presencia, porque esto se convierta en un lugar de alabanza y adoración a Dios. Mantenemos el culto al Señor. Bueno, un poco entrando en este contexto, hablando un poco de historia, fíjese que este reino dividido, el reino del norte, el reino del sur, hemos estado hablando bastante de esto. Hubieron distintos reyes. Se habla mucho más del reino del sur porque era donde estaba la capital, que era Jerusalén, y era donde estaba el templo. El reino del sur estaba compuesto por 2 tribus, ¿verdad?, más la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, más los levitas, ¿cierto? Y a partir de ahí comienzan a haber distintos reyes, 20 en el reino del sur, 20 reyes hubo a lo largo de la historia hasta que fueron llevados cautivos a Babilonia. De los 20, 8 hicieron lo bueno delante de los ojos del Señor, y el resto, hermanos, 12 hicieron puras
blasfemias y cosas horrendas delante de los ojos de Dios. Vamos a revisar hoy día algo de lo que hizo el rey Acaz. Acaz, en el capítulo 28 se nos habla del rey Acaz, que fue el peor de los reyes del reino del sur, el peor. Fíjense que este Acaz hizo pasar sus hijos por fuego conforme al rito de los dioses paganos. Sus propios hijos los hizo pasar por el fuego como ofrenda a estos dioses paganos. Hizo altares en los lugares altos, hizo templo para Baal, hizo muchas cosas horrendas desviándose del Dios verdadero. En el capítulo 28 nos vamos a encontrar, hermanos, con el reinado de Acaz, este rey malo que reinó en Israel durante algún tiempo. Y luego nos vamos a encontrar en el capítulo 29 con el rey Ezequías, que fue el segundo mejor rey que hubo en Israel. El segundo mejor rey que hubo en Israel. Y vamos a estar viendo, como les vuelvo a repetir, algunos versos de estos dos capítulos, porque el sermón de hoy día, hermanos, son las características de un avivamiento. Características de un avivamiento. ¿Y por qué características de un avivamiento? Porque a veces se hace necesario reconocer qué está pasando en la vida espiritual de cada uno de nosotros para entender, hermanos, que necesitamos de un avivamiento. Ahora, voy a explicar algo, porque fíjese que muchos en las iglesias cristianas esperan un avivamiento y dicen, ¿cuándo Dios va a enviar un avivamiento? Es como si nosotros creyéramos que Dios va a mandar un rayo del cielo, ¿verdad? Y va a hacer algún milagro y nosotros en base a ese milagro nos vamos a empezar. Hermanos, el avivamiento nos vamos a dar cuenta que parte en cada uno de nosotros. El avivamiento parte cuando yo soy capaz de consagrarme sinceramente al Señor. Ahí parte el avivamiento. Entonces nosotros estamos esperando el avivamiento, que como que los demás estén en esa condición para yo recién integrarme. Hermano y hermana, depende de ti. Y vamos a ver lo siguiente. Mire, un comentario bíblico hace la siguiente afirmación. La fe demanda acción. La fe demanda acción y no lágrimas. Demanda de nosotros el poder del sacrificio, hermano. Si tú crees, si tienes fe en Jesucristo, estarás dispuesto a sacrificarte por Él. A sacrificarte hoy día de no quedarte acostadito o acostadita del frío, ¿verdad? Hace tanto frío. Pero hoy día usted decidió levantarse y está aquí. Sacrificio por la fe que usted tiene. Porque si Dios no existe, ¿para qué me levanto? ¿Verdad? Si Dios no existe, ¿de qué me sirve levantarme? Estoy yendo a un culto social, es una reunión social y sí, lo paso bien, me entretengo, cantamos. Pero si usted lo ve así, hermana, hermano, hay un Dios verdadero, hay un Dios que está viendo todas las cosas. Y si usted tiene otro pensamiento, de verdad, mejor quédese acostadito y siga reposando. Si usted cree que Dios no existe. Nosotros sabemos que hay un Dios que existe. Y ese Dios demanda de nosotros que nuestra fe se pueda manifestar a través de acciones concretas. Fíjese que esta fe, la fe que nosotros tenemos, busca cristianos que sean capaces de decir, yo por esto muero. ¿O no es así? Por esto vamos a morir. Yo con esta convicción, por esta fe que tengo en Jesucristo, yo estoy dispuesto a poner mi vida. Pero no solo, mire, más allá de poner por encima de todas las cosas, no solo morir, sino que yo por esto voy a vivir. ¿O no es así? Porque sería fácil decir, bueno, yo por esto muero, y me muero, y termina mi labor. Pero ¿sabe qué? Yo pudiera decir que es más fácil morir por esto que vivir por esto. ¿O no es así? Porque si yo digo, ya, si por Cristo voy a perder la vida, ya, mátenme, por Cristo muero, y se acabó. Pero el problema es cuando uno sigue viviendo, y seguimos viviendo por Jesucristo. ¿Estamos viviendo por Él? Y ahí está el énfasis, hermanas y hermanos. El hombre que verdaderamente pueda decir, para mí el vivir es Cristo, está revelando de alguna forma el cristianismo en su forma más sublime, en la forma más sublime. Si usted es capaz de decir, para mí el vivir es Cristo, usted verdaderamente está mostrando lo que es la esencia o lo más exquisito del cristianismo. Pero una cosa es decirlo, para mí el vivir es Cristo, pero otra cosa es vivirlo, ¿o no es así? Y a eso, hermanos, debe transformar nuestra mente. El ritual, el dogma, tienen su lugar, deben tener su lugar, pero si la vida individual, hermanos, no se manifiesta en traer gloria a Dios y bendición a la vista de los pecadores que están a nuestro alrededor, ¿sabe qué? Vamos a hacer nubes sin agua. Vamos a hacer nubes sin gotas. Vamos a hacer nubes que se manifiestan así, hacen
No sé si usted se ha fijado cuando aparece una nube y uno dice, esto trae agua, y al final, y se fue la nube. Así también nuestras vidas, si no tenemos un testimonio genuino de vivir para la gloria de Dios, y no somos testimonio, hermanos, visualmente para los que están en pecado, no vamos a ser más que nubes sin agua. El avivamiento de Ezequías fue el resultado, porque vemos, mire, vamos a ver a través del capítulo 28 cómo un rey destruye todo lo que son las cosas de Dios, y cómo otro rey se da cuenta que es necesario hacer algunas correcciones a partir de su propia vida para que se pueda restablecer, ¿verdad?, el culto y la adoración a Dios. Ezequías, el avivamiento que tuvo el rey Ezequías fue el resultado de su propia fe en el Dios vivo, esa fe que obra por amor. Mire, quiero que busque un texto, me acordé, busque Gálatas, antes de entrar al texto, me acordé, sin perder Crónicas, por favor, Gálatas capítulo 5, verso 6. A propósito, ¿por qué nosotros deberíamos hacer estas obras? ¿Por qué, hermano? Fíjese que esto, y perdón, yo no puedo ocultar nada, y menos delante del Señor, pero hace replantearse uno en esto de entregar las cosas de Dios desde el punto de vista del amor, y de que somos movidos por el amor, que es lo que yo encuentro en la Biblia. Pero pareciera ser, hermanos, que para nosotros como humanos nos cuesta un poco actuar en base al amor y actuamos en base al látigo. Actuamos en base a la intimidación, actuamos en base a que nos puedan desafiar. Entonces, me cuesta un poco entender que no seamos capaces de poder vivir como cristianos en base al amor que Jesucristo ha puesto en nuestros corazones. ¿Por qué tenemos que ser de alguna forma intimidados para poder responder a las cosas de Dios? ¿Por qué necesitamos el látigo, verdad? Como si se necesitara el látigo para hacernos, miren, si ustedes no vienen, es probable que usted no tenga a Cristo en su corazón, es probable que la salvación la pierda, es probable. Entonces ahí uno dice, bueno, voy a ir. Pero las intenciones pueden ser incluso equivocadas. No podemos tener personas en la iglesia intimidadas y que estén viniendo, asistiendo, haciendo las cosas por temor a Dios. El temor a Dios es saber que Dios existe y que Dios me amó en Jesucristo y que de alguna forma yo hoy día por amor estoy dispuesto a sujetarme a Él, ¿o no es así? Mire lo que le dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en el capítulo 5 a los Gálatas. Dice, estaban un poco cuestionando el tema del judaísmo, de las leyes, que se tenían que circuncidar, ¿verdad? Decían, somos salvos por Cristo, pero además se tienen que circuncidar, esta marca que se hacía en el cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo, para de alguna forma identificarse como el pueblo de Dios. Y en el verso 6, Pablo les dice, porque en Cristo Jesús, si usted está en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale de algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. ¿Me va entendiendo? Mire, yo puedo tener marcas de evangélico por fuera, ando con la Biblia debajo del brazo. Puedo andar con corbata en algunos casos, ¿verdad? Cuando se exige la corbata en algunos cultos. Puedo saber la Biblia, pero puede ser una marca externa, no es eso. Puede ser la circuncisión, una marca física. ¿Y el corazón? ¿Dónde está mi corazón? Entonces el corazón o la fe, hermano, nuestra verdadera fe es aquella fe que obra por amor, no por terror. ¿Amén? Ok, muy bien. Entonces, vamos al texto o a las lecciones que vamos a recibir a través de estos dos textos, Crónicas capítulo 28, algunos versos, ¿verdad? Y luego vamos a estar viendo en el capítulo 29. Entonces, las características de un avivamiento. Lo primero que vamos a ver son las evidencias de que realmente se precisa de un avivamiento. ¿Cómo nosotros, hermanos, a través de la palabra podemos reconocer algunas cosas que pueden estar sucediendo en nuestra vida y que necesitan, hermanos, de este avivamiento? Primero, las cosas santas habían sido destrozadas. Vamos a ir a 28, capítulo 28, verso 24a. Le puse yo porque es la primera parte de este versículo. Vamos a ir tomando porciones, hermanos, de las Escrituras. Mire,
Perdón, antes de ir a eso, quiero hacer una pequeña introducción, aunque ustedes lo tienen que leer después en casa, ¿ya? Dice, voy a leer del 1 en adelante un poquito para que puedan ver un poco y reconocer a este rey de Israel. 28.1 dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Bueno, y así usted va a seguir leyendo y va a ver que este rey, la actitud de este rey, hizo puras cosas que ofendían a Dios y se apartó del Dios verdadero. Como muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, a lo mejor no de esta forma tan grosera, por decirlo de alguna forma, pero muchas veces nosotros también comenzamos a separarnos con nuestras formas de actuar y podemos caer en situaciones desastrosas. Mire, en el 28-24, ¿qué más hizo este rey malvado? Acaz dice, además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Los quebró. Recuerden ustedes que Dios había instituido a Moisés para el culto en el tabernáculo cuando andaban en el desierto, todos los utensilios que se iban a usar, ¿verdad? En los ritos que se hacían en aquel tiempo, en el culto a Jehová. Y fíjese que este rey, todos estos utensilios que habían en la casa de Dios, dice que él los quebró sin tener ningún temor por las cosas de Dios. Estos objetos sagrados, hermanos, habían sido de tanta utilidad en la casa de Dios, en el servicio de Dios, y vinieron a ser la ira y del odio de aquellos que lo despreciaban. Todos aquellos que tratan de arrojar el descrédito sobre los libros de la Biblia. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos cuestionan por el tema de la Biblia? Todos aquellos que desprestigian, ¿verdad?, estos 66 libros de la Biblia, están tratando de quebrar los utensilios de la casa de Dios, porque este es un utensilio importantísimo en la casa de Dios, ¿verdad? Es importantísima la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, esto es para la obra del ministerio. Muchos intentan deshacerse y por otro lado, muchos de los que son hijos de Dios no están de alguna forma usando o disponiendo de este utensilio de la casa de Dios. Así también cada siervo de Dios, cada uno de ustedes, es un utensilio en la casa de Dios. Y fíjese que la gente de afuera siguen tratando, ¿verdad?, con la lengua acerada del escarnio, cortar nuestro testimonio en pedazos. La gente de afuera, mire, usted es un utensilio en la casa de Dios. Y si bien es cierto, lo presento de una forma violenta y fuerte, muchas veces lo de afuera impide que usted pueda estar acá como un utensilio del Señor. Impide, lo de afuera impide. Nos tratan de quebrar nuestro testimonio, nos tratan de quebrar nuestra posición, ¿verdad?, al interior del templo. Las cosas santas habían sido destrozadas. Segundo, 28-24b, el mismo verso, pero lo que sigue a continuación. Mire, no solo quebraron las cosas, los utensilios, ¿verdad?, santos en la casa de Dios, sino que además cerró las puertas de la casa de Jehová. Cerró las puertas. Mire, fíjese que de cierto, hermano, esta es una señal que se entiende que se precisa de un avivamiento cuando la gente trata de cerrar el camino a otros, a Dios. Cuando la gente, fíjese que él cerró las puertas de la casa de Dios, está impidiendo que otras personas vengan, está impidiendo que otras personas vengan a conocer al Señor. Fíjese que Acaz negó a Jehová, él primero con su actitud, y luego trató de impedir a otros que no lo reconocieran como el Dios verdadero. Cuidado en esto, hermanos, porque hay puertas en el templo de nuestro corazón que pueden estar cerradas para nuestra propia destrucción y perdición. La puerta de la comunión con Dios, su puerta de la comunión con Dios, puede estar cerrada por amor a deleites de cosas que le desagradan a Dios.
Cuidado con esto, porque nosotros, si bien es cierto, estamos viendo el Rey literalmente cerró las puertas, a veces hay puertas en nuestro corazón, de nuestra comunión con Dios. Y esas puertas pueden estar cerradas a esta comunión con Dios por deleites a otras cosas que Dios aborrece. Por eso es necesario, si esas cosas empiezan a aparecer en nuestra vida, estamos hablando de que se necesita un avivamiento en su vida. Estamos reconociendo señales, hermanos, señales que puedan estar en nosotros. Nuestra propia falta de idoneidad como hijos de Dios son una puerta cerrada. Si usted está viviendo o no está viviendo como un verdadero hijo de Dios, usted está cerrando puertas. Está cerrando puertas usted a Dios y también de esa manera para que otras personas no vengan a conocer al Dios verdadero. La puerta del amor y de la luz de Dios pueden quedar cerradas por nuestro propio orgullo y por nuestros propios perjuicios. La puerta de la fe y de la oración es cerrada, hermanos, por la incredulidad de nuestros propios corazones. ¿No será que de repente pueda pasar usted por periodos de que su fe está tan baja que usted no está orando? ¿Que usted no cree necesario estar en la comunión con Dios? Bueno, señales de que se necesita un avivamiento. Como tercer punto, hermanos, no solo rompió las cosas, ¿verdad?, los utensilios del templo, sino que cerró las puertas y además en el 29:7, en la primera parte del verso, 29:7a, dice, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Se apagaron las lámparas de Dios encendidas con el aceite santo. Ustedes saben que en los templos, ¿verdad? En el templo de Dios habían unas lámparas, unos candelabros que estaban encendidas. La luz, y esa luz, ¿sabe usted que esa luz no se podía apagar? Tenía que estar encendida día y noche. Era la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. El aceite, señal del Espíritu Santo, es una analogía que se hace del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Dice así, las lámparas de Dios encendidas con el aceite santo se hicieron insoportables para aquellos que amaban las tinieblas del error más que la luz de la verdad. Hermanos, muchas veces la luz de Dios alumbra nuestra vida y ¿sabe qué hacemos nosotros? Como nos alumbra, y cuando la luz alumbra, muestra toda nuestra vida, ¿quién mejor? A veces se apaga. Si no queremos nosotros dejarnos alumbrar por esa luz y ser corregidos por la verdad, lo mejor es apagarla. Y la podemos apagar, hermanos, de distintas formas. El testimonio de nosotros como cristianos, el testimonio de Dios de nosotros como cristianos, es como una llama encendida y sostenida por el aceite del Espíritu Santo. Usted es una llama encendida y el Espíritu Santo es la que mantiene encendida, ¿verdad?, esta llama. Cuando esta se apaga, cuando su vida, hermano, esta luz se apagó por distintas circunstancias, esto se hace un insulto a Dios y se contrista al Espíritu Santo, cuya labor es mantener y hacer de nosotros una llama de fuego. Debiéramos ser, hermano, ¿cómo se decía de Juan el Bautista? Era una antorcha, hermano, una antorcha que alumbraba en el desierto. Con una pasión, con un fervor, quisiera yo ver a esta iglesia y yo involucrado como esos chilenos que cantan el himno, ¿verdad?, en un país y hacen ver que son chilenos y que somos chilenos y que este es nuestro corazón y esta es nuestra pasión. ¿Y por Cristo? ¿Y por Jesús? No, me da vergüenza. Me van a encontrar demasiados fanáticos si voy todos los domingos al templo. ¿Cómo es posible? No puede ser tanto. Hermanos, nosotros somos las antorchas como Juan el Bautista. Deberíamos ser una antorcha que alumbra en medio del desierto, que alumbra en medio de las tinieblas. Es triste la experiencia de las vírgenes. ¿Se acuerdan las vírgenes insensatas? Cuando venía el novio, ¿qué pasó? Se quedaron sin aceite. No fueron prudentes, como las prudentes, ¿verdad?, que mantenían sus lámparas encendidas con aceite. Necesitamos de nuestra comunión con Dios. No sabemos cuándo va a venir Jesús. No sabemos. Y no queremos, hermanos, no queremos, porque si bien es cierto, nosotros sabemos que la Biblia dice somos salvos por gracia por medio de la fe en Jesucristo. Amén, así es. Pero esa fe a usted le hace permanecer en una relación de amor con el Señor Jesucristo, ¿no es así?
Yo no puedo decir yo creo. Ya dijimos, la fe demanda acción. ¿O no es así? La fe que obra por amor. No se olvide. La fe que obra por amor. Si usted es un cristiano o una cristiana verdadero, no va a tener temor de que aquel día cuando Jesús venga o aparezca y le diga, no te conozco, yo no quiero poner en duda la salvación de nadie, pero cada uno sabe en qué condición está y si hoy día verdaderamente necesita un avivamiento, si está reconociendo algunas señales en su vida. Es la obra del mundo, de la carne, de sus propios deseos y la obra del diablo apagar las lámparas de verdad. Apagar la luz del testimonio para que la tiniebla de la muerte y del abandono caiga sobre la casa o la iglesia de Dios. El diablo, sus propios deseos y el mundo van a hacer lo posible por apagar la lámpara del testimonio de la verdad en su vida. ¿Y para qué? Para que la iglesia aparezca en tinieblas, para que la iglesia esté con los muros derribados, para que la iglesia esté triste, ¿verdad? Y sin alabanza y adoración al Dios verdadero. Entonces, hermanos, los utensilios quebrados, cerradas las puertas a la casa de Dios, apagadas las lámparas. Fíjese que en el 29:7, un poquito más adelante, ¿verdad? Dice, se apagaron las lámparas y luego dice, no quemaron incienso. No quemaron incienso. ¿Qué significa eso? Mire, cuando la lámpara del testimonio quedó apagada, dejará pronto que la ofrenda del incienso, de la oración y de la adoración, estas dos cosas están vitalmente relacionadas, hermanos, viven o mueren juntas. Si se apaga la lámpara, hermano, ya no hay el incienso. ¿Sabe que nuestras oraciones son incienso delante de Dios? Hace un rato atrás, en medio del culto, hicimos grupo. Y yo escuchaba cómo mis hermanas y hermanos oraban y decían, Señor, y ¿sabe qué? Eso es incienso delante del Señor. ¿Sabe qué? Un pueblo que le cree, un pueblo que está manifestando los deseos, intercediendo por los que están en necesidad. Incienso, grato aroma delante de la presencia del Señor. Cuando estamos cantando juntos, adorando y bendiciendo al Señor, adoración, hermanos, oración, adoración, incienso delante de la presencia de Dios. Pero cuando se apaga la luz, no hay oración, no tenemos tiempo de estar juntos y reunidos orando, no hay incienso no se prende incienso delante de la presencia de Dios, no hay una adoración genuina. El testimonio para Dios será como metal que resuena o címbalo que retiñe cuando está ausente el dulce incienso de la oración del creyente. Se abandona entonces la ofrenda del incienso, que es adoración y oración delante de la presencia de Dios. Usted puede decir, es que yo oro en mi casa. Sí, está bien, hay que orar en la casa. Pero Dios quiere a su pueblo reunido, orando y clamando a Él. ¿Estuvo en la oración? No estuvo en la oración. Es necesario su presencia en la oración. ¿Estuvo en la alabanza? No estuvo en la alabanza. ¿Se hace necesaria su presencia en la alabanza? Eso es lo que Dios quiere, hermano. La unidad. ¿O vamos a estar unidos en algunas cosas solamente? Unidad en todo. En todo. Verso 29:6 dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron sus espaldas. Mire, el quinto elemento a reconocer de que necesitamos un avivamiento es que hay un apartamiento general del culto a Dios. Nuestros padres se han apartado y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Mire, hay una gran necesidad de avivamiento cuando la multitud le da la espalda a la casa de Dios. Naturalmente, no nos extrañamos de que muchos se aparten de la casa de Dios cuando cierran las puertas y apagan las lámparas. Mire, fíjese cómo esto es una cadena de situaciones en donde finalmente uno sin querer se puede encontrar fuera. Las piedras pulimentadas, la madera tallada y todo tipo de refinamientos materiales, hermanos, no pueden ejercer atracción alguna para un alma hambrienta del pan de vida. Si nosotros nos dejamos llevar por las presiones del mundo, por nuestros propios deseos y le hacemos juego al enemigo, créanme que definitivamente
estamos totalmente separados y lejos de la voluntad de Dios. Sabe que su alma tiene la necesidad de Jesucristo, del pan de vida. Usted sabe que si usted está aquí y está con una condición bien dispuesta, buscando del Señor, Jesucristo le dará. Se dará Él mismo como el pan de vida que usted necesita. O como la fuente, como el manantial de agua fresca que su alma necesita para saciar la sed de su alma. Pero no solo eso, sino que además con su testimonio usted podrá llevar eso a otros que necesitan de este pan de vida y de esta agua fresca que es Jesucristo. Hermanos, hasta ahí tenemos los 5 puntos que de alguna forma nos hacen examinarnos. ¿Necesito un avivamiento? Si usted considera los 5 puntos, usted puede decir, no, yo estoy bien, no, tengo los 5 puntos buenos, no necesito nada, estoy bien. Cada uno sabe, ¿verdad?, en qué lugar pueda estar y qué es lo que necesita en esta hora. Vamos a ver ahora evidencias de que había venido un avivamiento. 29.2. Se nos habla de una consagración personal. 29.2 dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. ¿Y qué dice en el 2? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Señales de un avivamiento genuino. La consagración personal. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Comenzó andando rectamente delante del Señor. Fíjese que una cosa, yo sé que en muchas iglesias se ora y dice, vamos a orar por un avivamiento. Pero una cosa muy distinta es orar por un avivamiento y otra distinta es que nos entreguemos de corazón sincero a Dios para que su voluntad y su obra pueda ser hecha en y a través de nosotros. ¿Usted quiere un avivamiento para su iglesia? Amén. Yo quiero un avivamiento para la iglesia local, pero no porque sea la iglesia en la cual yo soy responsable, porque la iglesia no es mía, lo vuelvo a repetir, la iglesia es de Jesucristo. Pero yo quiero un avivamiento, pero debo entender que el avivamiento que yo quiero debe comenzar en mí. En mí. Usted quiere un avivamiento, el avivamiento tiene que venir por usted. Usted debe buscar sinceramente de que Dios pueda hacer su voluntad en usted, ¿verdad? Y a través de usted. Amén. La lluvia verdadera o la lluvia venidera de bendición será de cierto anunciada por gotas que caigan sobre algún alma individual. Si usted y yo tomamos conciencia de lo que eso significa, hermanos, el avivamiento de Dios viene. Amén. Viene. Pero esto busca que haya un alma que esté dispuesta a una consagración personal. ¿Usted quiere un avivamiento? Porque de repente decimos, pucha, nos gustaría la iglesia. Ya, sí, pero Dios te dice, contigo lo quiero hacer. Contigo, yo quiero tu fidelidad, yo quiero tu consagración, yo te quiero a ti. Y uno dice, no, pero es que yo quiero, pero quizás con los demás, yo quiero vivir ese avivamiento, pero en base a lo que los demás se dispongan, no a través de lo que yo me disponga. ¿Se fija o no? Queremos ese avivamiento, queremos una iglesia gloriosa, una alabanza potente, un testimonio, pero con fervor y pasión. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si tú eres llamado para ser usado para esa gloria de Dios. Consagración personal. Si vamos a iniciar un avivamiento, hermanos, si necesitas de un avivamiento, te debes consagrar de manera personal. Segundo punto, 29.3. Y el primer año de su reinado en la casa, y el primer año de su reinado en el mes primero, ¿qué hizo? Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Mire, toda avenida del alma, hermanos, que haya sido cerrada por la indiferencia y la incredulidad, será de inmediato abierta de par en paz. Y a la luz de la verdad de Dios tendrá un libre acceso al corazón. Que debiera ser la casa de Jehová. ¿No es el corazón la casa no es nuestro corazón la casa de Dios? ¿No es este el templo del Espíritu Santo? Amén. Así es. Hermanos, tienes que abrir tu puerta, y usted dice, no, es que Jesús está en mi corazón. Es probable y se hace la analogía de que cuando nosotros dejamos entrar a Jesús a nuestra casa, a nuestro templo, solamente en la entrada, en la puerta de entrada, y lo dejamos ahí esperando detrás de la puerta.
y Señor, te recibo, pero solamente en el hall de entrada. De aquí para adentro, la casa es mía y yo hago lo que yo quiero con esta casa. Hermanos, un verdadero avivamiento es aquel donde tú abres las puertas de tu corazón plenamente al Señor, para que limpies las ventanas, limpia las ventanas que están sucias y deja que entre el bendito resplandor del sol. Jesús, es cierto, este texto está asociado con la iglesia, pero dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si usted me abre la puerta, yo voy a entrar. Y muchas veces en esta comunión que ha sido interferida, a lo mejor muchas veces sin darnos cuenta, hemos cerrado las puertas de nuestro corazón a esta intimidad y a esta comunión con Jesucristo. Hermanos, todo avivamiento proviene de la presencia del Señor, que espera que le abran la puerta que está cerrada, está endurecida por los afanes del mundo, por las presiones, ¿verdad? Por los deseos de tu corazón, por las artimañas del enemigo, y tú has cerrado la puerta de tu corazón para que no tengas comunión con Jesucristo, esa presencia gloriosa que te hace andar en sus caminos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, voy a entrar a Él y voy a tener ese dominio que quiero a través de la vida de cada uno de nosotros para hacer de mi iglesia una iglesia gloriosa. 29:16. ¿Qué hizo además Ezequías en este avivamiento, verdad? En este avivamiento para el pueblo de Israel. No solo se consagró y empezó a hacer lo bueno delante del Señor, ¿verdad? Abrió las puertas del templo, ¿cierto? Y además, en el verso 16, echó fuera lo impuro. Dice que empezaron a trabajar, ¿verdad? En el 16, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla. Y sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. Esta es una evidencia, hermanos, que no lleva a equivocarse de que el Espíritu de Dios se está moviendo poderosamente cuando sus siervos emprenden la obra de purificar el interior. Siervos y siervas que están presentes, conmigo incluido, el avivamiento empieza cuando usted se empieza a purificar. ¿Qué cosas hay en su interior que no son del Señor? ¿Cuántas cosas hay en su interior, esta que es casa de Dios, de que no son del Señor o que no agradan a Dios? ¿Sabe lo que hicieron para restablecer o para que haya un avivamiento? Sacaron todo lo impuro. Sacaron todo lo impuro. El corazón, o más bien dicho, del corazón brota la vida. Si el Espíritu de Dios ha de morar en nosotros, el santuario interior de nuestra vida ha de ser purificado de todo aquello que es indigno de su presencia. Es el glorioso Dios, el eterno Dios que reposa en nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Y cómo está nuestro hogar? ¿Cómo está tu vida delante de la presencia de Dios? ¿Ha de ser limpia? Si quieres un avivamiento, la iglesia se tiene que limpiar. La iglesia debe ser limpia y nosotros nos debemos apartar de aquellas cosas, hermanos, que son indignas de su presencia. Y por último, el punto 4, verso 11, esto de alguna forma nos hace entender cuál es nuestra verdadera posición delante de Dios. Queremos un avivamiento, ya vimos señales de que necesitamos un avivamiento. Ahora, hermanos, el avivamiento parte de manera personal. Cada uno de ustedes tiene que buscar ese avivamiento, de acuerdo a lo que hemos estado recibiendo. Pero además debes entender cuál es tu posición delante de Dios. Verso 11, y le dice, hijos míos, no os engañéis ahora porque Jehová, ¿qué dice? Os ha escogido a ustedes, a vosotros, para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Hermanas y hermanos, ¿usted entiende lo que dice esa palabra de Dios para nosotros hoy día? ¿Usted entiende lo que eso verdaderamente significa? Para que Él, Jehová, nos ha escogido. ¿Cuántas veces ha escuchado usted escogidos en Cristo? ¿Lo ha escuchado, no? Esto es del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento me dice que yo he sido un escogido en Jesucristo. ¿Está en Cristo usted? Usted es una escogida y un escogido. ¿Para qué? Hermano, para que estéis delante de Él, para que le sirvas. Qué privilegio, hermanos, de servir al Dios eterno, para que seáis sus ministros, colaboradores con Cristo, embajadores en el nombre de Cristo, para que le quemen incienso, grato aroma. La intercesión que podemos hacer, hermanos, como sacerdotes, ¿verdad?, delante de su presencia. Habrá una verdadera revolución en el pueblo de Dios cuando asuma su verdadera relación con Él como sus escogidos. ¿Usted sabe que usted es un escogido o una escogida de Él?
¿Sabe cuál es su posición delante del Señor? Si usted quiere un avivamiento, tome el lugar que Dios le ha asignado por gracia. Porque usted es escogido por el Señor por gracia. Amén. No hay mérito en usted. No es porque seamos mejores o hayamos sido menos pecadores que los demás. Usted es tan pecador como el mayor delincuente que hay en la tierra. Usted merece el castigo de Dios. Usted merece el infierno como yo también lo merezco. Pero Dios en Cristo me da la salvación y me perdona y me escoge. Y no solo me escoge, sino que además me llama para estar delante de Él, para esperar de Él y recibir su palabra. Hoy usted está recibiendo la palabra de Dios. Usted quiere un avivamiento, usted necesita un avivamiento. Ahora usted está recibiendo del Señor lo que usted tiene que hacer. Usted ha sido una escogida y escogido para servirle. ¿O se le olvidó el privilegio que significa servir a Dios? Para que todo lo que usted haga, lo haga en el nombre y para su gloria. ¿Para qué vivimos? Para Dios. Pero decimos con la boca que vivimos para Dios, hermanos. Usted debe vivir para la gloria de Dios. Y todo lo que usted haga, todas las cosas que usted haga, las debe hacer para el nombre y la gloria de Dios. Usted ha sido escogido para ser un ministro del Señor. Cada uno de nosotros, colaboradores con Cristo, embajadores en el nombre de Jesucristo. ¿Se olvidó usted de esa condición? ¿Cuántos no quisieran tener esa posición delante de un gobierno, verdad? Embajador en Estados Unidos, embajador, lleva el nombre de nuestro país a distintos lugares. Usted es un embajador, ¿verdad? Es un ministro en el nombre de Jesucristo para llevar su palabra y su voluntad a otro. Pero ¿qué palabra vamos a llevar y qué voluntad vamos a llevar si yo no le creo a la palabra de Dios y no quiero hacer su voluntad? ¿Dónde, hermanos, podrá una iglesia convertirse en una antorcha que alumbre en medio de las tinieblas si ni siquiera los que participan tenemos esta convicción? Escogidos, somos ministros para llevar su palabra y la voluntad de Dios a otros. Escogidos para quemar incienso, para ofrecer a Dios el grato incienso de la oración intercesora. No orar solo por nuestras necesidades, sino que orar por las necesidades de los demás. Orar por un mundo que perece por causa del enemigo de Dios. Orar para que Dios pueda abrir puertas de poder testificar de Jesucristo y más personas vengan a la salvación. Hermanos, ¿conoce usted su llamamiento? ¿Estamos andando de una manera digna de nuestro Dios? Y aquí está el punto. Características de un avivamiento. ¿Necesitamos un avivamiento? ¿Reconoce señales usted de que necesita un verdadero avivamiento para su vida y que podamos ser esa iglesia que Dios espera que seamos? ¿O vamos a marcar el paso y vamos a vivir una vida religiosa y estamos bien así, estamos cómodos, ya somos pocos, pero no importa, total, yo ya soy salvo, yo sé dónde voy? Hermanos, Dios demanda mucho más. Él nos mira con agrado, no porque seamos una iglesia pequeña nos va a mirar con indiferencia, no, por el contrario, pero una iglesia pequeña que pueda arder como una antorcha, ¿o no es así? A eso somos llamados, hermanos, y ese es el llamado que Dios nos hace, un verdadero avivamiento para que seamos la iglesia que Él espera que seamos. Vamos a orar, nos vamos a disponer en esta hora para que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, queremos dar gracias, Señor, una vez más, por su gran misericordia, por su gran amor, porque usted, Señor, a veces, a pesar de nosotros, aún así sus ojos están con cada uno de nosotros, como un Padre tierno y amoroso, pero también como un Padre justo y que disciplina a los suyos, que en esta hora, oh Dios Santo, nos hagas ver cuál es nuestra condición espiritual. Si verdaderamente hay señales de que necesitamos un avivamiento, que ya no sea poniendo los ojos en los demás, sino que centrando y examinando nuestra propia vida delante de su presencia. Señor amado, queremos un avivamiento para nuestra iglesia local, pero entendemos que este avivamiento debe comenzar por la vida de cada uno de nosotros. Nos queremos consagrar, queremos tener esa estrecha comunión con Jesucristo, porque el avivamiento nace de esa comunión tan preciosa que Él nos ofrece cada día y que muchas veces nosotros dejamos de lado por causa de nuestros afanes y por causa de nuestros propios deseos del corazón. Pero no permita, oh Dios Santo, y en esta hora queremos hacer un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón y un quiebre en nuestras vidas para comenzar, Señor, a vivir
este avivamiento en nuestros propios corazones y que hagas de esta iglesia local una iglesia que sea una antorcha que alumbre, Señor, en medio de las tinieblas. Hombres y mujeres apasionados por Jesucristo y que están dispuestos no solo a morir por Cristo, sino que están dispuestos y estamos dispuestos a vivir por ti, oh Señor amado. Glorifícate, Señor, en esta hora y permite que este mensaje pueda llegar profundamente en nuestros corazones y que a partir de aquí tengamos un nuevo caminar delante de tu presencia. Le bendecimos, Dios amado, y le honramos, orando y dando gracias en el nombre de Jesús. Amén.